Esta es la cifra total en deudas de tarjetas de crédito en 2024, acorde con los datos de la Reserva Federal de Nueva York. Y esta es la cantidad de propiedades que entraron en foreclosure en 2024 según los datos de Atom Data Solutions. Con semejantes números, es difícil no pensar que vendrá una recesión, la famosísima recesión que muchos esperan. Entonces, ¿será que la recesión es inminente? Y si es así, ¿cuáles son las señales que debemos observar? ¿Cómo podemos digerir los comentarios de aquellas personas que nos llevan la contraria? Y posiblemente, ¿qué podemos hacer para prepararnos ante una situación así? Bienvenidos a NovaRise. En este canal hablamos acerca de inversiones inmobiliarias, en la bolsa de valores, metales preciosos y negocios pequeños. Empecemos. Antes que nada, es sumamente importante repasar el concepto de recesión. De esa manera, todos estamos en la misma página. Según Investopedia, una recesión es una caída significativa, generalizada y prolongada de la actividad económica. Una regla general es que 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo del Producto Interno Bruto, PIB en español, indican una recesión. Ahora, ya que este canal está enfocado en las inversiones en Estados Unidos, PIB se dice GDP en inglés, la cual significa Gross Domestic Product. Y esta palabra de GDP la vamos a ver consistentemente a lo largo de este video. Otro punto que agrega el Banco de la Reserva de Australia es que una recesión va acompañada de un aumento significativo del desempleo. ¿Les quedó clarito? Entonces, recuerden ese concepto aquí en esta cabecita porque vamos a seguir haciéndole énfasis en ese concepto a lo largo del video. Ahora que ya entienden lo que es la recesión, la siguiente pregunta, como toda persona informada que ustedes deberían hacerse es, necesitamos desempleo y necesitamos una baja en GDP. ¿Qué porcentaje de desempleo y qué porcentaje de GDP es considerado sano? Según el Corporate Finance Institute, el crecimiento sano del PIB o GDP en inglés es del 2 al 3%. Cualquier tasa más alta que esa es considerada una economía próspera. Es decir, que cualquier porcentaje que está encima del 2 al 3%, estamos hablando de una economía que está en un boom. Pero si vemos datos que hablan del GDP entre el 2 al 3%, entonces eso es considerado una economía sana. ¿Ok? Ahora, en cuanto al desempleo, según la revista Forbes, una tasa de desempleo que está entre el 3 al 5% es considerada sana. Puede que esto sea un poquito difícil de digerir porque uno tiende a pensar que mientras más trabajo haya, mejor la economía. Y sí, por lo general es bueno, pero recuerden que si la economía está en boom y no hay nada de desempleo, eso quiere decir que la economía tiene que seguir contratando personas. Y mientras más personal tienen que contratar, más va a subir los precios de los bienes, de los servicios y de todo lo que nosotros consumimos. Entonces, por eso es ideal tener algún tipo de balance. Tiene que haber algo de desempleo, pero no un desempleo excesivo. Y según el concepto que acabamos de ver, un desempleo sano está entre el 3 al 5%. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esas preguntas? Bueno, cuando tú ves números como estos o estos, es muy fácil entrar en pánico sin contexto. Porque al ver números de esta magnitud, ¿quién no se asustaría? Pero ya que ustedes están informados y entienden bien el concepto de recesión y qué es lo que identifica a una economía sana, procedamos a ver lo siguiente. Aquí tenemos la gráfica del GDP, cortesía de Trading Economics, y para los que están interesados, esta información fue extraída directamente del US Bureau of Economic Analysis. Y recordando el porcentaje de un crecimiento sano del GDP, vamos a analizar los últimos 4 trimestres para ver si esa información es consistente con una economía sana. Entonces, un año tiene 4 trimestres. Trimestres cada 3 meses, 3 por 4, 12 meses. Entonces, en esta gráfica lo que vamos a hacer es regresarnos 4 trimestres. 1, 2, 3, 4. Entonces, tenemos aquí el tercer trimestre del 2023 y por lo que vemos, el porcentaje del GDP es del 2.9%. Es decir, que cae dentro del rango de una economía sana. Luego, en Q4 2023, es decir, el último trimestre del 2023, estamos hablando de un porcentaje del 3.1%. Es decir, un poquito por encima de lo que es considerado sano. O sea, vamos bien. Luego vamos a 2024, a su primer trimestre, y estamos hablando de que sí hubo una mini desaceleración, pero esa desaceleración todavía está dentro del rango que es considerado sano, que es 2.9%. Luego de aquí pasamos al siguiente trimestre y estamos hablando de que el segundo trimestre del 2024
tiene un crecimiento del GDP del 3.1%. Es decir, que volvió a subir una vez más por encima de ese 3%, poniéndolo un poquito por encima de lo que es considerado un boom económico. Esa es la información hasta la fecha, es decir, hasta el segundo trimestre del 2024. Todavía no tenemos la información del tercer trimestre porque este termina en septiembre. Así que por los momentos solo podemos trabajar con proyecciones. Y según los datos, estamos hablando de que las proyecciones sí parece que va a haber una desaceleración en los siguientes 4 trimestres. Para el tercer trimestre de 2024 se anticipa una desaceleración del 1.6%. Luego, para el cuarto trimestre del 2024 se espera una desaceleración del 1.4%. Y para el primer trimestre del 2025 se anticipa una desaceleración del 1.2% y para el segundo trimestre del 2025 se espera una desaceleración del 1%. Entonces, según lo que estamos viendo acá, estas proyecciones sí indican la posibilidad de que hay una recesión. Pero recuerden que esta no es toda la información, porque esto es solamente hablando de un contexto, es decir, del contexto del GDP. Todavía tenemos que evaluar lo que está pasando con la tasa de desempleo. Y otra cosa a recalcar es que estas son proyecciones, es decir, según los datos y según los estudios, esto es lo que los expertos anticipan, pero eso no necesariamente quiere decir que va a haber una recesión. Porque recuerden, si solo ven estos números de buenas a primeras sin ningún contexto y sin hacer un estudio de 360, es muy fácil caer en pánico y decir, ¡ay, ahí viene una recesión! Pero recuerden que el GDP no es el único indicador de una recesión. Ahora pasemos a la tasa de desempleo a ver qué pasa. Y esta es la gráfica de la tasa de desempleo. Esta información se encuentra en la página de Trading Economics y la información, es decir, estos datos fue extraída directamente del US Bureau of Labor and Statistics. Es decir, que estos números vienen directamente de la fuente, ¿ok? Entonces, vamos a hacer algo similar y vamos a ir atrás un año. Los últimos datos que tenemos aquí, según esta gráfica, van hasta julio. Entonces, vamos a retroceder hasta julio del año pasado. Y recuerden, una tasa de desempleo sana se encuentra entre el 3 al 5%. Así que vamos a ir estudiando los números. Entonces, en julio del 2023, 3.5%. Es decir, que cae dentro de la categoría de un desempleo sano. Luego pasamos a agosto del 2023, está en 3.8, continúa siendo sano. Luego en septiembre sigue en 3.8, continúa siendo sano acá. Luego estamos en noviembre, hubo un poquito de baja, una mejora en el desempleo, bajó a 3.7, todavía sigue siendo considerado sano. Y luego en diciembre, 3.7 de nuevo, y en enero del 2024 sigue en 3.7. Luego, para febrero, wow, la tasa aumentó, todo el mundo empieza a paniquear, ¿no? Qué horrible, aumentó la tasa de desempleo, eso quiere decir que la gente está perdiendo su trabajo y todo lo demás. Pero recuerden que 3.9 todavía es considerado una tasa sana. Y esa tasa corresponde a todo el personal que fue contratado durante la pandemia para lidiar con el boom tecnológico, ya que muchas personas estaban trabajando de casa y las compañías de IT necesitaban contratar mucho personal. Ya para febrero en ese entonces las empresas necesitaban nivelarse porque ya muchas personas empezaron a volver al trabajo y por ende la demanda por esa tecnología empezó a bajar un poquito. Entonces fue, vamos a decir, como una especie de migración de trabajo de un campo a otro y sí, hubo un aumento en el desempleo, pero recuerden, según lo que estamos viendo aquí, todavía cae dentro del porcentaje considerado sano. Luego pasamos a marzo de 2024 y estamos viendo que está todavía en un porcentaje sano. Luego en abril continúa siendo sano. Luego en mayo continúa siendo sano. Junio continúa siendo sano. Y en julio se queda en 4.3%. Es decir, que todavía no llega al máximo del 5%. Por lo tanto, es considerado sano. Ah, Lucelia, ok, pero eso ya pasó después. Pero están hablando de que viene una recesión después. Entonces, ¿qué dicen las proyecciones? Bueno, esto es lo que tenemos aquí en pantalla. Entonces, aquí las proyecciones de desempleo se hacen a nivel de trimestre. ¿Por qué lo hacen así? No sé. Pero aquí tenemos que en el tercer trimestre el desempleo estaría en la tasa del 4.3%. Es decir, todavía dentro de lo que es considerado sano. Luego, si pasamos al siguiente trimestre, es decir, el que termina de sellar el 2024, estamos hablando de que los expertos están anticipando una tasa de desempleo del 4.1%. Todavía dentro de la tasa sana. Ahora, ¿qué sucedería con los siguientes 2 trimestres del 2025? Veamos. En el primer trimestre, la cual termina en marzo del 2025, están anticipando una tasa de desempleo del 4.2%. Luego, en el trimestre que termina en junio de 2025, estamos hablando de que los expertos esperan una tasa del desempleo del 4.2%. Es decir, que en ningún momento esa tasa de desempleo llega al 5% y en ningún momento lo sobrepasa.
Entonces, volviendo al concepto de la recesión, ambos criterios se tienen que cumplir. Tiene que haber una desaceleración en el GDP y tiene que haber un aumento en el desempleo. Sí, es correcto, basado en lo que vimos, puede que haya una desaceleración del GDP. Sin embargo, el desempleo no aumenta, no excede esa tasa hasta llegar a un punto que es considerado no sano para la economía. Por lo tanto, y este es el momento que todos ustedes estaban esperando, no va a haber recesión. Sí, lo oyeron correctamente, no va a haber recesión. Lo que puede haber es una posible desaceleración económica. Y para los que no sabían, una desaceleración económica es un periodo en el que una economía experimenta poco o ningún crecimiento, generalmente debido a una disminución de la actividad económica. Y también se conoce como una desaceleración empresarial. O sea, esta definición que acabo de ver es tal cual lo que acabamos de ver en las gráficas. Ay, Lucelia, pero tú estás mal. Eres la única que dice que no habrá crisis. No, eso no es cierto. Yo no soy la única que dice eso. De hecho, las fuentes que de verdad importan muestran los datos y ellos mismos están demostrando a través de sus gráficas la verdadera historia. Puede que otros canales digan que la crisis va a venir, pero en realidad yo solamente lo voy a crear a los expertos, los que se dedican a hacer este tipo de estudios. Y de hecho, voy a compartir más datos para mostrarles a ustedes que las cosas no están tan mal como muchos alrededor están diciendo. Como la economía está bien conectada, una recesión no solamente afecta a un campo, afecta el mercado inmobiliario, afecta las deudas, afecta todo lo que está conectado con la economía en sí. Así que ahora lo que vamos a hacer es analizar estas tres gráficas para darte una mejor ilustración de lo que en realidad está pasando. Recuerden que todo tiene que ver con el contexto. Si se enfocan solamente en una pieza de información aislada, van a entrar en pánico ridículamente. Aquí tenemos las gráficas de las deudas en tarjeta de crédito que están en estatus delincuente, es decir, tarjetas de crédito que la gente ya dejó de pagar. Esta es una gráfica proporcionada por la Reserva Federal. Si nos acercamos al periodo entre el 2022 al 2024, sí, es muy cierto que hay un aumento. Entonces, si tú solamente estás viendo esa información aislada, prestándole atención a ese pedacito, obviamente uno entraría en pánico porque era, wow, están aumentando todas esas cuentas delincuentes. Pero si tú colocas todo en contexto, te darás cuenta que el porcentaje de las cuentas de tarjetas de crédito que están en estatus delincuente está solamente por encimita del 3%, la cual era el punto más bajo en la década de los 90. De hecho, si le prestas atención al gráfico y te vas directamente hacia 1994, te darás cuenta de que las cuentas delincuentes de las tarjetas de crédito estuvo en su nivel más bajo en esa década. Una vez más, todo va en contexto. De verdad viene una recesión, viene lo que es horrible. Bueno, recuerden que en el 2008, ya que muchos hacen referencia al 2008 de lo feo que fue y todo lo demás, porque fue la gran recesión y todo, entonces prestemos la atención al 2008. Mira esa montaña, mira ese pico de cuentas de tarjeta de crédito que están en estado delincuente. Eso está casi al 7%. Y ese porcentaje no se compara con lo que estamos viendo en 2024. Recuerden que todo es contexto. Nunca vean solamente un pedazo de información aislado. Vean todo históricamente para entender qué es sano y qué no es. Aquí tenemos otra gráfica, también proporcionada por la Reserva Federal, y habla de las hipotecas de single family, es decir, las casas residenciales donde la gente normalmente quiere tender a comprar para hacer su vida ahí con su familia. Entonces, según lo que vemos en esta gráfica, estas son las cuentas de hipoteca que están en estado delincuente según la Reserva Federal. Y si nos vamos directamente al 2024, vemos una línea que está más o menos casi plana, ¿no? Entonces, no hay mucho que decir de ahí, ¿no? Entonces, entre el 2022 al 2024, como que todo como que parece que bajó un poquito la tasa de delincuencia, las cuentas que están sin pagar, pero cuando hacemos ese proceso de zoom out y vemos todo en perspectiva, prestemos la atención al 2008, ya que una vez más todo el mundo habla del 2008 como punto de referencia y miren esa gran diferencia. Esta gráfica habla por sí sola. Mira ese número gigantesco. Estamos hablando de una tasa de delincuencia que excede el 10%. Y si agarramos ese número y lo comparamos con las tasas de delincuencia del 2024, estas todavía se encuentran por debajo del 2%. Entonces, para aquellos que están esperando por la famosísima crisis, que por la caída del mercado inmobiliario, dejen de estar esperando y tomen acción ahora. De hecho, este suscriptor está 100% de acuerdo conmigo. Lleva muchos años esperando que bajen las casas
y hasta el día de hoy no han bajado. Así que si tienen pensado invertir, por favor, no sigan esperando. Si están listos hoy en día y tienen la capital, inviertan de una vez, porque una vez que bajen las tasas de interés, si es que ya no han bajado dependiendo del momento que estés viendo este video, la competencia se va a poner intensa y las cosas se van a poner más caras. Ahora, si tus datos dicen que la recesión no está por venir, entonces ¿por qué hay tanta gente hablando de eso? Pues es muy sencillo. Recuerda que las cosas en teoría funcionan una cosa, pero tratar de manejar las emociones de un conjunto de personas que no están bien informadas es muy difícil. Si todo va acorde con el plan, es muy probable que una recesión no suceda. Pero recuerda que hay mucha gente que no está bien informada, que solamente se dejan llevar por las emociones y al ver ciertos datos simplemente se asustan y no toman esa decisión informada, sino que se dejan dominar por el miedo y toman una decisión drástica. Pero esa persona no eres tú, por eso estás viendo este canal. Y tomando eso en cuenta, es importante recalcar que si ya tienes el conocimiento, si tienes la información, no deberías dejar tus planes de inversión para mañana. Deberías tomar acción ahora si estás preparado. Ahora, si no estás listo para invertir, entonces la historia cambia un poquito. Tienes que enfocarte en cómo prepararte para llegar a ese momento en el que te sientas preparado. Y para eso estamos aquí. Aquí en pantalla tienes un enlace a un seminario gratuito de inversión inmobiliaria que puedes agarrar para prepararte para ese momento tan esperado en tu carrera como inversionista inmobiliario. Te veo en el seminario. Chaito, bye.